estas jornadas de homenaje a Gustavo Bueno en el centenario de su nacimiento. Vamos a esperar, que están entrando en este momento varios estudiantes. Y en primer lugar va a tener la palabra en este acto el decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Cuando quieras, Francisco. Bien, muchas gracias. Señor vicerrector, estimado Pedro, señor de Silva, profesor Huerga, querido Pablo, señor director, estimado José Antonio, participantes, asistentes y señoras y señores. Es una satisfacción para mí hoy, como decano de la Facultad de Filosofía y Letras, darles a todos ustedes la más cordial bienvenida a estas jornadas de homenaje a Gustavo Bueno en el centenario de su nacimiento. Jornadas que celebraremos en esta casa hoy y mañana y que reúnen a discípulos, alumnos e investigadores representantes de la herencia intelectual y académica del creador del materialismo filosófico. Vengo a recordar hoy aquí la figura de Bueno como docente. Y digo bien recordar, esto es, volver a pasar por el corazón. O mejor dicho, volver a pasar por la mente, pues como todos ustedes saben, se dice desde antiguo que el corazón es el asiento de la mente. O también recordar, en el sentido etimológico con el que tan bellamente compusiera Jorge Manrique en el siglo XV, los versos que todos alguna vez estudiamos y recitamos. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Sí, recordar también significa salir del sueño. Saquemos del sueño a Gustavo Bueno, revivámosle, en este caso, como profesor. Para ello me serviré de lo que sobre él escribieron el rector de nuestra Universidad de Oviedo, Juan Sebastián López Arranz, y el compañero de fatigas y amigo, académico y lingüista, Emilio Alarcos Llorac. Recordaba el primero de Gustavo Bueno su profundo espíritu universitario, amante de la verdad, tolerante con aquello con lo que no se está conforme, curioso y diestro en el manejo de los instrumentos y las técnicas del saber. La nómina de adjetivos con la que dibuja a nuestro filósofo está jalonada de calificativos como rebelde, inquieto y provocador, irónico, honesto y duro, austero, impetuoso e irritante, impertinente, demoledor y, sobre todas las cosas, apasionado filósofo. Atributos todos ellos que, para López Arranz, expresan las cualidades de tan insigne maestro, cuya memoria nos convoca a todos hoy aquí. De Gustavo Bueno destaca Emilio Alarcos el giro de timón que imprimió al estudio de la filosofía tras su incorporación a la universidad. Pasó de ser una asignatura María, de puro trámite, a convertirse en una verdadera asignatura a cuyo cobijo se desarrollaron actividades filosóficas y de agitación intelectual de enorme trascendencia, en forma de cursillos, conferencias o seminarios. Alarcos pone de relieve la bondad fervorosa del ejemplar magisterio de su amigo Bueno. En él sobresalen su verbo vivaz y contagioso, así como una combinación rara de precisión y humor, de capacidad sintética y entusiasmo, con las que lograba cautivar a las mentes más lúcidas de entre su alumnado. Y es que Gustavo Bueno dejó una profunda huella como profesor universitario y docente de filosofía en esta facultad. Aunque su carrera académica se desarrolló principalmente en la Universidad de Oviedo, en la que ejerció de catedrático de Fundamentos de Filosofía e Historia de los Sistemas Filosóficos entre 1960 y 1998, su aterrizaje en la Universidad de Oviedo tuvo lugar después de pasar por la enseñanza secundaria, experiencia que le proporcionó una base muy firme para su futura labor universitaria. Como profesor, Bueno poseía una cultura amplísima que abarcaba no solo la filosofía, sino también las ciencias naturales y sociales.
Fomentó una reflexión profunda sobre los clásicos de la filosofía y de las ciencias. Promovió un pensamiento crítico y radical, desafiando las convenciones. Y mantuvo un compromiso con la renovación de la filosofía académica española, alejándola de la escolástica tradicional. Su labor docente y su compromiso con la filosofía lo convirtieron en una referencia fundamental en el panorama filosófico de las últimas décadas. Si entre las tareas de un profesor universitario se incluyen generar conocimiento y contribuir a su difusión, entonces Gustavo Bueno es un ejemplo paradigmático de ello. Bueno no solo generó conocimiento, sino que creó una sólida escuela de pensamiento, el materialismo filosófico, y ustedes, reunidos hoy aquí, son el vivo ejemplo de la estela intelectual resultado de su magisterio. Termino ya. Quisiera agradecer muy sinceramente el esfuerzo y la dedicación de los organizadores de estas jornadas, capitaneados por el profesor Pablo Huerga Melcón, con el apoyo de los colegas del Departamento de Filosofía y de todos cuantos han acudido a su llamamiento para rendir este homenaje a Gustavo Bueno. Su presencia aquí estos 2 días supone un poderoso testimonio de la importancia del legado de Bueno y un recordatorio de la relevancia de mantener viva la llama de la curiosidad y de la pasión por el conocimiento. Nada más, gracias. Muchas gracias, decano. A continuación tiene la palabra el coordinador de las jornadas, el profesor Pablo Huerga. Cuando quieras, Pablo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Antes de nada, me gustaría decir, en mi nombre y en el nombre de los compañeros con los que hemos estado organizando estas jornadas, Eva Álvarez Martino, David Álvaro González Rodríguez y Silverio Sánchez Corredera, gracias a todos por estar aquí y por venir a este homenaje. Queremos agradecer al Departamento de Filosofía y a su director, José Antonio López Cerezo, por su decidido apoyo para la organización de estos eventos, a Edelmira Fernández Arias y a Carlos Pérez López por su inestimable ayuda y dedicación. Quiero agradecer a la Facultad de Filosofía y Letras y a nuestro decano Francisco Martín Miguel por su ayuda y confianza plena. También a nuestro vicerrector Pedro Alonso Velázquez por su presencia y a nuestro rector Ignacio Velarde Menéndez, que nos acompañará esta tarde en la inauguración de la impresionante exposición sobre la obra de Bueno que ha preparado el director de la Biblioteca de Humanidades, Evaristo Álvarez Muñoz, a quien también estamos muy agradecidos. A la editorial Rema y Vive por este precioso libro que acaba de editar con motivo del homenaje, a la editorial Icasía por su apoyo logístico inestimable, como tendremos ocasión de comprobar a la hora del pincheo, a Silverio Sánchez Corredera y a la Sociedad Asturiana de Filosofía por su inestimable ayuda y colaboración, y también a mi querido amigo y colega, el genial pintor Miguel Ángel Méndez, que nos ha donado el minucioso retrato de nuestro maestro que preside todas las jornadas y cuyo original podréis contemplar en la exposición que está en el piso de arriba. Agradecemos también y especialmente a todos los participantes que no dudaron ni un momento en apoyar y aceptar la invitación. Todos habéis mostrado vuestra mejor disposición y tengo que decir que ello ha resultado para nosotros particularmente emocionante. Solo lamentamos no haber podido invitar a todos o a más estudiosos de la obra de Bueno, algo que resulta prácticamente imposible hoy ya, porque afortunadamente ya son legión. Finalmente, quisiéramos dar las gracias con particular énfasis al presidente de honor de estas jornadas, don Pedro de Silva, que dio el pistoletazo de salida para que todo echase a andar, pues en su columna de la Nueva España del día 3 de enero de este año indicaba la necesidad de que la Universidad de Oviedo se tomara la tarea de recuperar y honrar a uno de sus profesores más ilustres, a Gustavo Bueno, con motivo del centenario de su nacimiento. Ilustre por la relevancia indiscutible de su obra filosófica, por su legado docente y por su enorme influencia en España y en Hispanoamérica, pero también por su papel en la organización de la Facultad de Filosofía y Letras, pues fue una figura fundamental, junto con Emilio Alarcos,
que ha citado Francisco, en el proceso de institucionalización y consolidación de los estudios filosóficos en Asturias. Desde su llegada a la Facultad de Filosofía y Letras en 1960, como catedrático de Fundamentos de Filosofía e Historia de los Sistemas Filosóficos, puso en marcha el proceso de consolidación de la especialidad de filosofía, que se llamaba antes filosofía pura, además de contribuir a la creación de las facultades de Psicología y de Ciencias de la Educación. Desde entonces ha sido la licenciatura en Filosofía Pura, hoy el grado de Filosofía, la que ha formado a la gran mayoría de los profesores que imparten filosofía en secundaria y bachillerato en Asturias, una disciplina que afortunadamente sigue ocupando un lugar central y vertebrador en la formación de nuestros jóvenes estudiantes. Y hay que decir que también en este aspecto Gustavo Bueno jugó un papel decisivo al enfrentarse con todo el rigor académico que le otorgaban los libros que tenía más a mano, en una célebre polémica a la pretensión de eliminar la enseñanza institucional de la filosofía cuando se estaba gestando la transición democrática y la Ley de Educación de 1970. Casi 40 años después, en 1998, ya retirado de la universidad, nuestro maestro inició un camino independiente, alejado, como diría Unamuno, de los unos y de los otros, un camino de regreso a la caverna con la Fundación Gustavo Bueno, que ha dado lugar a una inmensa obra de desarrollo, investigación y divulgación de la filosofía en español desde Oviedo, contando con la intervención y gestión eficaz de otro de los profesores de nuestro departamento de filosofía, su hijo Gustavo Bueno Sánchez. En la actualidad, la obra de Bueno es objeto de estudio en todo el mundo. Sus ideas, sus teorías, sus nuevos conceptos forman parte del acervo común de nuestra lengua española. La universidad comienza a asumir la relevancia académica del materialismo filosófico, el sistema polémico y radical con el que Bueno aguijonea como un Sócrates de nuestro tiempo, como lo llamó nuestro querido y recordado José María Lasso, a los sistemas filosóficos alternativos ya implantados en el entramado académico institucional, como las diversas formas del neocantismo, también las diversas formas del marxismo, la filosofía analítica y todos sus derivados posmodernos. Como decía el maestro, filosofar es siempre filosofar contra alguien. Con la perspectiva histórica que nos da el centenario de su nacimiento, es momento de recordar la trascendencia de su obra, de que se estudie y se dediquen medios para divulgar y seguir desarrollando las investigaciones abiertas por la enorme creatividad y originalidad de nuestro gran maestro. Bueno, podría ser hoy para Oviedo, para la Universidad de Oviedo, lo que Unamuno es ya para la Universidad de Salamanca. En definitiva, con estas jornadas, la Universidad de Oviedo, por iniciativa del Departamento de Filosofía y con el apoyo de la Facultad de Filosofía y Letras y todas las instituciones universitarias, quiere honrar la memoria de nuestro más ilustre filósofo, el autor del sistema filosófico más original y vanguardista que ha generado la cultura hispana del siglo XXI. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Pablo. A continuación tiene la palabra el director del Departamento de Filosofía, el profesor José Antonio López Cerezo. Cuando quieras. Gracias. Voy a decir unas palabras breves en mi nombre y en representación del departamento para agradecer la oportunidad de compartir esta mesa y apoyar estas jornadas. Debo recordar que han pasado algo más de 25 años desde el último curso en el que Gustavo Bueno estuvo vinculado a la plantilla de profesores del Departamento de Filosofía. Por entonces, los alumnos del actual grado no habían nacido, o la mayoría no habían nacido. Ha pasado mucho tiempo y han cambiado también muchas cosas desde entonces. Han cambiado en el departamento, con la superación de la disolución, de la disociación bipolar, por llamarla de algún modo, que entonces existía en el departamento, con dos bandos enfrentados que representaban analíticos y aliados contra materialistas, representantes de Bueno. Afortunadamente eso ha quedado atrás, se unificó el doctorado, hubo nuevas alternativas para la dirección del departamento y la dirección de la facultad, donde quiero recordar a Santiago González Escudero, que fue una figura muy importante en la superación de esos enfrentamientos y en la creación de un departamento más racional. También han cambiado muchas cosas
entre los estudiantes, donde ya no tienen que posicionarse a favor o en contra de las posiciones filosóficas entonces imperantes y que dividían desafortunadamente el departamento, y también en el grado, donde a pesar del tiempo transcurrido, pues un cuarto de siglo, debo decir que todavía, y me alegro por ello, están presentes las ideas y enseñanzas de Gustavo Bueno. Por eso, por los cambios y por las continuidades, todas ellas afortunadas, estamos muy satisfechos de apoyar estas jornadas y estar presentes en esta mesa como Departamento de Filosofía. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Y a continuación tiene la palabra el presidente de honor de las jornadas, don Pedro de Silva Cienfuegos. Cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, gracias ante todo por haberme llamado a presidir honorariamente estas jornadas. Es un privilegio que, desde luego, ni merezco ni estoy a la altura de cumplimentar. Pero me uno de todo corazón a este homenaje y quiero brevemente explicar por qué. Yo empecé a saber de Gustavo Bueno siendo algo más joven todavía de lo que ahora soy, pongamos a mediados de los 60 del pasado siglo. La gente de mi generación hablaba de él, me llegaban los ecos simplemente, admirativamente por dos cosas. Su genialidad como filósofo, porque desde que puso pie en la universidad todos creyeron escuchar otras palabras, incluso otra fonética distinta a la que estaban acostumbrados. Y también porque así eran aquellos tiempos y sus prioridades, su compromiso político con la izquierda en la lucha por las libertades. Digo con la izquierda porque la derecha no se ocupaba de estas cosas. Esto segundo, por la rotundidad y valentía con que lo hacía, pues hacía de él absoluta rara avis en la Universidad de Oviedo. Así eran aquellos tiempos. Y esa es una imagen de Gustavo Bueno que nos ha quedado grabada a todos los que en un momento determinado oímos hablar por primera vez de él, ¿no? Luego supe más de él, sobre todo por sus discípulos, por Juan Cueto en especial, un discípulo un tanto oblicuo, con intereses muy diversos, pero acuñado finalmente por un modo de pensar que había adquirido de Gustavo Bueno. Y también por algunas primeras lecturas. Yo creo que juraría que la primera fue Etnología y Utopía en 1971, dentro de mi afición de diletante que me llevaba incluso a la filosofía, siendo yo un estudiante de Derecho. En el 71 ya un abogado. Más tarde, él y yo tendríamos una relación intermitente y afectuosa. Él publicó en Pentalfa una colección mía de ensayos dialogados sobre Asturias, El druida en el bosque. Hizo un extenso prólogo, 35 páginas de prólogo, donde refuta mis posiciones, dicho sea de paso, al estilo Bueno. A mi ensayo, Miseria de la Novedad, intervino en la presentación de la primera novela firmada con mi nombre, me comentaba con frecuencia mis breves en la Nueva España, a los que él titulaba Un minuto de filosofía. Atención, hablando de generosidad intelectual y de generosidad humana. Yo correspondí como pude, presenté libros suyos, como El mito de la cultura, intentando estar a una cierta altura en la presentación, y desde luego le rendí visita ad limina, en Niembro, donde me mostró el bosque de Nemi, del que a la sazón era guardián. Bueno, se quiera ver como se quiera ver,
fue la historia de una respetuosa amistad, discontinua, pero sentida, al menos para mí, por la que le he estado agradecido siempre. Pero la verdad es que no estoy aquí para darle las gracias por eso, aunque de paso, ya que estoy aquí, se las dé, sino para reconocer su labor como filósofo, a través de la que ha enseñado a pensar de raíz, o sea, filosóficamente, a miles de alumnos y a decenas o cientos de miles de lectores. Pues lo cierto es que no es posible escucharle, al menos en sede académica, quiero decir, ni leer sus obras sin obligar a las neuronas del cerebro, tan perezosas como toda célula, a dejar su zona de confort y ponerse a entablar sinapsis, dejando además luego un incómodo ardor, el de toda digestión inconcluyente que nos pide larga rumia. Su discurso filosófico es tan certero, en el sentido de acertar en su blanco, y de expresión tan perfecta el lenguaje, sus palabras, único modo disponible de conexión intersubjetiva, que desborda y recrece el propio discurso. Pero, en mi modesta opinión, es admirable sobre todo el empeño en devolver un espacio propio a la filosofía, evitando que se disuelva primero en nihilismo, lo cual es salutífero hasta cierto punto, hasta un punto, y luego en el absolutamente necesario, pero absolutamente insuficiente, libro de instrucciones de la ética. Su idea espacial, geométrica, del pensamiento categorial, haciendo de este un dominio casi cartográfico, un territorio que a la vez va parcelando en campos. Es un modo de asentar en el suelo el pensar y volverlo materia de su materialismo, pero también de proclamar el foro filosófico. Sus formidables triangulaciones, como la del espacio antropológico en sus tres ejes o la del espacio gnoseológico en sus tres constituyentes, van ocupando operacionalmente el espacio demarcado. La taxidermia implacable de los tejidos filosóficos que él considera inertes dan paso a una nueva taxonomía, la suya, alimentada de aquel soberbio dominio del lenguaje, un territorio que jalona al recrecerlo. Pero la intención, el designio del cierre categorial, no es otra que defender el campo de la filosofía, encerrando a las ciencias en sus corrales para que no ahoguen los dominios del pensar de los humanos que nos ha constituido como tales, en un esfuerzo realmente titánico y en solitario, hasta que encontró compañía en sus discípulos, en un titánico esfuerzo por salvar ese pensar de los humanos, poniendo de forma categórica en su sitio a las ciencias, igual que hizo con las religiones de todas las clases, las del mismísimo Dios en el animal divino o en las cuestiones cuadrivitales y las de los hombres en el mito de la cultura. Y en fin, y concluyo, ese modo de separar la cabellera en mechones, después cada mechón en cabellos, dando nombre propio a cada uno, el que tuvo a bien darle a cada uno, para luego cortar cada cabello en laminillas, haciendo nuevas preguntas y respondiéndolas a golpe de escalpelo, mientras nos va dejando atrás sin resuello, es por sí misma una gimnasia portentosa para el conocimiento, pues conocer es separar y volver a juntar para así comprender. Gracias también por eso, don Gustavo, y por haberlo hecho siempre desde Asturias, comprometido con esta patria querida que lo había adoptado, comprometido incluso para incomodarla, cuando, a veces con razón y otras sin ella, se creyó en la obligación. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora, para terminar, voy a decir yo unas breves palabras.
Buenos días a todos y a todas. Coordinador de las jornadas, Pablo, presidente de honor, Pedro de Silva, director del Departamento de Filosofía, José Antonio López Cerezo, decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Francisco Martín, participantes, señoras y señores. Es un placer para mí representar al equipo de gobierno de la Universidad de Oviedo en la inauguración de estas jornadas de homenaje al profesor Gustavo Bueno, que coinciden con los 100 años de su nacimiento en 1924 y que se celebran en este salón de actos, que es un centro de referencia dentro de lo que es la Universidad de Oviedo y el campus del Milán. Hoy, como se ha dicho a lo largo de estas intervenciones, nos reunimos aquí para rendir homenaje a una de las figuras más influyentes del pensamiento contemporáneo en el ámbito de la filosofía, el profesor Gustavo Bueno. Su obra ha dejado una huella indeleble en la filosofía española y ha contribuido de manera significativa al desarrollo del pensamiento crítico en nuestra sociedad. Gustavo Bueno no fue solo un filósofo prolífico, sino también un pensador audaz, que se atrevió a cuestionar las verdades establecidas. Su enfoque materialista y su defensa de la filosofía como una herramienta para entender la realidad nos ha proporcionado un marco teórico sólido para abordar los problemas más complejos de nuestro tiempo. A través de su obra nos enseñó que la filosofía no es un mero ejercicio académico, sino una práctica vital que nos invita a reflexionar sobre nuestra existencia y nuestro entorno. Su contribución a la filosofía de la ciencia, la ética y la política ha sido fundamental. Bueno nos mostró que el pensamiento crítico es esencial para la construcción de una sociedad más justa y racional. Su capacidad para integrar diferentes corrientes filosóficas y su empeño en desarrollar una filosofía que dialogara con la realidad social y política de su tiempo son dignos de admiración. Además, su labor como docente, tal como se ha indicado en esta mesa, ha inspirado a generaciones de estudiantes y pensadores. Su pasión por la enseñanza y su compromiso con la formación de nuevas mentes críticas ha dejado un legado que perdurará en el tiempo. Gustavo Bueno no solo nos dejó un vasto corpus de obras, sino también un ejemplo de integridad intelectual y valentía. Hoy, al recordar su trayectoria, celebramos no solo los logros académicos, sino también su capacidad para desafiar el pensamiento convencional y su dedicación a la búsqueda de la verdad. Su legado nos invita a seguir explorando, cuestionando y reflexionando sobre el mundo que nos rodea. Una de las frases que a mí siempre me gusta y que refleja desde mi punto de vista su énfasis en la importancia de la crítica y el cuestionamiento en la filosofía es cuando el profesor Bueno manifestó que el conocimiento es el arte de formular preguntas. En ella se pone de manifiesto la creencia en que la búsqueda del conocimiento implica un proceso activo de indagación. Gustavo Bueno ha sido y es un faro en el panorama filosófico contemporáneo. Su obra y su pensamiento seguirán guiándonos en nuestra búsqueda de conocimiento y comprensión. Sigamos su ejemplo y mantengamos viva la llama del pensamiento crítico. Muchas gracias. Y creo que ahora es momento de dejar los discursos y comenzar con las jornadas. Quedan inauguradas estas jornadas y espero que podáis disfrutar de las mismas y aquellos que no son de aquí que también puedan disfrutar de nuestra ciudad y nuestro entorno. Son unos días un poco convulsos, porque hay mucha gente en las calles, pero bueno, espero que lo podáis disfrutar, seguro que sí. Gracias a todos. Gracias.